Brasil cayó eliminado en la Copa del Mundo 2026 ante Noruega y lo más revelador no fue el resultado, es cómo terminó el partido. Neymar entró al partido estando igualado, discutió con el portero noruego dándose a respetar como la leyenda que es. Yo la paro, con certeza. ¿Estás seguro? ¡A mí no! Empujó a Odegaard sin ninguna razón aparente, fue al punto de penalti y 2 minutos después, cuando sonó el pitazo final, estaba llorando en el césped. Fue un momento muy triste. Esto fue Brasil en este mundial. Esta imagen lo resume todo. Podemos culpar a las lesiones, podemos culpar al árbitro, podemos culpar a la mala suerte, al entrenador, a los penaltis. Ya llevamos 24 años haciéndolo. Y la única conclusión honesta que queda después de todo este tiempo es esta: Brasil ya no es lo que era. Y el problema no es temporal. Antes de hablar de este mundial, hay que analizar un poco lo que ha sido Brasil antes. Brasil llegó a este torneo con los mismos puntos de la eliminatoria que Paraguay. 18 partidos, 8 victorias, 6 empates, 28 puntos. El último partido de la clasificatoria fue una derrota 1-0 de visitante ante Bolivia. El mismo Brasil que tiene 5 copas del mundo, el mismo Brasil que durante décadas clasificaba con autoridad aplastante, perdiendo apenas un partido de 18. Y hay algo peor todavía: Uruguay llegó a este torneo con forma espantosa, que ganó un partido en cada 8 de la clasificatoria, igualmente terminó por encima de Brasil en la tabla final. Eso no es mala suerte, eso es un estado de equipo que no se puede ignorar. Y sin embargo, todo el mundo llegó al mundial pensando que quizás esta vez sería diferente, que con Ancelotti al frente pues algo podía cambiar. Eso era lo que la mayoría de las personas querían creer. Para entender lo que está pasando hay que dar un paso atrás y ver el patrón completo. Desde 2002 Brasil no ha ganado un mundial, eso ya lo sabemos todos, pero lo que es lo más revelador es cómo ha caído en estos torneos. En 2006 le ganaron a Ghana, pero cayeron ante Francia en cuartos de final. En 2010 fueron eliminados por Países Bajos, también en cuartos. En 2014 pues le ganaron a Chile, a Colombia, y entonces llegó Alemania 7-1 en el Maracaná, el momento más oscuro de la historia del fútbol brasileño desde el Maracanazo de 1950, un trauma colectivo que el país todavía no ha procesado del todo. Luego viene Rusia 2018, donde Bélgica no lo dejó avanzar de cuartos de final, y luego llegó 2022, eliminaron a Corea del Sur, y entonces llegó Croacia en cuartos y quedaron fuera en penales, con Neymar marcando en la prórroga, creyendo que finalmente había llegado su momento, y terminando con una derrota que nadie supo explicar. El patrón es el mismo en cada torneo. Brasil pasa la primera ronda eliminatoria y en la segunda cae ante un equipo europeo. 5 torneos consecutivos, siempre en cuartos o antes, siempre ante un rival europeo. Este año ni siquiera llegaron a cuartos. Después de Qatar 2022, Tite se fue, y lo que vino después fue un periodo de confusión que decía todo sobre el estado del fútbol brasileño. Fernando Diniz llegó con una propuesta diferente: posesión fluida, posiciones rotativas, algo que recordaría al fútbol total pero adaptado al estilo brasileño. Funcionó en Fluminense, donde ganó la Copa Libertadores, pero para la selección fue un completo desastre. Brasil perdió contra Uruguay, contra Colombia, y perdió en la Copa América en casa ante Argentina. Por primera vez en mucho tiempo Brasil había encadenado 3 derrotas consecutivas. Es una rareza histórica completamente. Llegó Dorival Jr., 7 derrotas, 7 empates y 2 derrotas en 16 partidos. Más estable, pero sin identidad. Brasil parecía organizado pero aburrido. Nada que ver con el equipo que se supone que debe ser. Y entonces llegó marzo de 2025. Argentina 4, Brasil 1. No solo perdieron, fueron completamente superados. Brasil tuvo 3 toques dentro del área argentina en todo el partido. 3 en 90 minutos contra su rival histórico. La diferencia entre lo que Argentina está haciendo en este momento y lo que Brasil está haciendo no podía ser más evidente. Uno acaba de ganar el mundial y la Copa América y el otro no sabe quién es. Dorival perdió su trabajo después, y entonces llegó lo que todo Brasil había estado esperando durante casi 2 años: Carlo Ancelotti. La combinación parecía perfecta: el técnico que había ganado todo, el técnico que los jugadores adoraban, el hombre que conocía mejor que nadie cómo gestionar egos en un
un vestuario lleno de estrellas. Brasil como el Real Madrid del fútbol internacional, Ancelotti como el hombre perfecto para manejar ese tipo de equipo. El problema fue que desde el principio algo no terminaba de encajar. Las acusaciones empezaron a llegar. Ancelotti está haciendo a Brasil demasiado cauteloso, demasiado pragmático. Están organizados pero no parecen Brasil, defienden profundo, atacan por centros laterales, no le dan el balón a los extremos para que enfrenten al rival. Algunos hinchas lo aceptaron como evolución necesaria, otros lo vivían como una traición a la identidad del país. Y entonces empezaron los memes de Hendrick, el delantero que nadie esperaba que jugara, terminó siendo uno de los temas más comentados en el torneo brasileño. Cuando entró y tuvo una llegada que casi pone a Brasil en ventaja, pareció que Ancelotti había acertado, pero fue solo un momento dentro de un torneo que nunca encontró su ritmo. Y luego está la historia de Neymar, 3 años sin jugar por Brasil, el cuerpo que ya no puede hacer lo que la cabeza le pide, actuaciones para Santos que no justificaban su convocatoria sobre jugadores más en forma como Joao Pedro. Cuando Ancelotti dejó a Neymar fuera de varios planteles, pareció que Brasil finalmente estaba mirando hacia adelante, que el doloroso pero necesario proceso de pasar página había comenzado. Y entonces cuando se leyó su nombre en la convocatoria final, Brasil explotó de alegría, porque Neymar para Brasil es lo mismo que Cristiano para Portugal o Messi para Argentina. No es solo un jugador, es un símbolo, es una identidad, la representación de todo lo que el país cree que puede ser en el fútbol. No importa si el cuerpo ya no acompaña, el nombre es el que importa. El problema es que los mundiales no lo ganan el nombre, lo ganan el rendimiento. Y el rendimiento de Neymar en este torneo fue el de un jugador que tiene 34 años y un cuerpo que ha sufrido demasiadas lesiones para seguir siendo decisivo en el escenario más exigente del mundo. Su última imagen en la selección fue discutiendo con el portero noruego, empujando a Odegaard sin razón aparente y llorando en el césped al final. No es el final que merecía, pero fue el que ocurrió. Al menos hizo un gol, haciendo historia, marcando en 4 mundiales diferentes. Antes de Noruega hubo Japón y Brasil ganó, pero la manera en que ganó decía mucho. Japón tomó la delantera, Brasil tuvo el balón pero generó poco. La mayoría de sus llegadas venían de centros laterales, no del juego fluido, vertical y desequilibrante que se esperaba de Brasil. Martinelli marcó en el último minuto para darles el pase. Fue un alivio disfrazado de victoria y muchos brasileños lo vieron así, porque había algo en ese rendimiento que no generaba confianza. Brasil ganó, sí, pero no parecía un equipo que pudiera seguir ganando contra rivales mejores. Y el siguiente rival era Noruega, con Haaland, un partido que sobre el papel debería haber sido el momento en que Brasil finalmente rompería el maleficio de los equipos europeos en octavos. Después de 5 torneos seguidos cayendo ante rivales del viejo continente, esta parecía la oportunidad más accesible. Noruega, no Alemania, no Francia y no Croacia, era Noruega. Y sin embargo, el penalti temprano lo falló Bruno Guimaraes, un mediocampista brillante para Newcastle, que en su carrera ha pateado apenas 3 penaltis consecutivos en total, pero Vinicius Junior estaba ahí, con el balón en las manos, el mejor atacante del plantel, el hombre que debería haber dado un paso al frente y dicho que él lo pateaba. No lo hizo, pasó el balón. Y eso, más que el gol de Haaland, más que la táctica de Ancelotti, más que cualquier decisión táctica, define lo que le falta a Brasil. Un líder que en el momento más importante del partido quiere el balón y se hace responsable de lo que pase después. Haaland solo necesitó 2 llegadas para marcar 2 goles. Noruega no dominó el partido en chances, pero sí en claridad de propósito. Brasil tuvo el balón, Brasil no supo qué hacer con él, y el final ya lo conocemos. Neymar entrando tarde, el caos en los últimos minutos y el llanto en el césped. Una eliminación que para muchos brasileños fue peor que el 7-1, precisamente porque fue contra Noruega, porque demostró que el problema no es el rival, es Brasil mismo. Y aquí está la conversación incómoda que Brasil lleva años evitando. No es el entrenador, no es la mala suerte, no son los penaltis. Brasil simplemente ya no es tan bueno como el mundo cree que es, y como Brasil mismo cree que es. El mediocampo es viejo y lento. Casemiro, Danilo jugaron contra Noruega y varios momentos no pudieron seguir el ritmo de un equipo que ni siquiera es de los mejores de Europa. El mediocampo que ganó todo para el Real Madrid hace 3 años es ahora una sombra de lo que era. La generación de Vinicius y Rodrigo es brillante, pero el club, esos 2 jugadores están rodeados de Bellingham,
de Valverde, de una estructura que los potencia. En la selección tienen un mediocampo que no llega con el mismo nivel y eso cambia todo. Y el liderazgo falta. Cuando llega el momento decisivo, nadie quiere el penalti, nadie quiere la responsabilidad. Eso no ocurre en los equipos que ganan mundiales. Hay un tuit de una cuenta brasileña que circuló después del partido que decía algo así: para que Ancelotti llegue a un partido eliminatorio de la Copa del Mundo contra Noruega y estacione el autobús, eso es un insulto a Brasil como institución y como país. Si tiene algo de moral, esta noche dimite. Puede ser exagerado, pero captura perfectamente la frustración de una fanaticada que esperaba ver algo que no llegó. Ahora bien, sería injusto no reconocer lo que Brasil sí tiene. Vinicius es uno de los 3 mejores jugadores del mundo, cuando está a su nivel, claro. Rodrigo tiene calidad real. Endrick, aunque joven, tiene algo que no se puede entrenar. Y en los equipos de formación, Brasil sigue produciendo talento a un ritmo que muy pocos países pueden igualar. El problema no es la cantera, el problema es la construcción del equipo. Alrededor de esa cantera, el sistema, la identidad, la pregunta de qué tipo de equipo quiere ser Brasil cuando ya no puede ser el Brasil de los años 90. Esa pregunta sigue sin respuesta y hasta que la tenga, los torneos seguirán terminando de la misma manera, con alguien llorando en el césped y el resto del mundo buscando qué culpar. Brasil tiene 5 copas del mundo, más que nadie. Brasil tiene la historia más rica de fútbol internacional. Los mejores jugadores de cada generación llevan la camiseta amarilla. Brasil es probablemente el equipo con más hinchas en el mundo y cada 4 años esos hinchas llegan al torneo convencidos de que esta vez será diferente y cada 4 años desde 2002 terminan igual, eliminados por un equipo europeo en cuartos o antes, con la misma pregunta flotante en el aire: ¿cuándo vuelve Brasil a ser Brasil? La respuesta honesta después de ver lo que pasó en este mundial es que nadie lo sabe y que quizás la pregunta está mal formulada. Quizás el Brasil al que todos quieren volver a ver ya no existe. Quizás hay que construir algo nuevo sin cargarlo con el peso de lo que fue, porque eso es lo que yo pienso principalmente que afecta a este equipo, que los jugadores tienen que dar la talla o ser aún mejores que los de antes, y eso es algo difícil y puede que eso genere una frustración que hace que Brasil no logre avanzar. Y además que eso hay que agregarle que el fútbol cambió. Al pasar los años, los equipos europeos son más rápidos, más organizados, más físicos que nunca, y Brasil llega a cada torneo con la grandeza del pasado en los hombros y sin las herramientas del presente en las manos. Prácticamente llega muy frustrado. No son los favoritos del torneo, no son los favoritos para ningún torneo. Son la mayor expectativa del fútbol mundial. Y eso en estas alturas pues es quizá lo más difícil para cargar. Ser jugador de Brasil y sentir en el fondo no defraudar a aquellas personas que tienen una expectativa de volver a ver ese gran fútbol que lo que fue Brasil.